Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver ejercicios de asociación de capacitores. Tenemos que calcular la capacitancia equivalente, la carga y la diferencia de potencial para cada capacitor, si se conectan en serie o si se conectan en paralelo. Entonces vamos a comenzar por asociación en serie. Bien, como verán, está el capacitor 1 y el 2 conectadas placas de distintos signos, ¿sí? Y tenemos conectados a una fuente cuyo potencial es de 1,5 volts. Cuando están en serie, los capacitores tienen la misma carga, o sea que la carga total va a ser igual a la carga del capacitor 1 y a su vez va a ser igual a la carga del capacitor 2. Y la capacidad equivalente se calcula con la suma inversa de las capacidades de ambos capacitores. Bien, el voltaje de cada capacitor, en este caso, es igual, la suma de los voltajes de los dos capacitores es igual al voltaje que les da la fuente. O sea que B es igual a B en 1 más B en 2. Diferencia de potencial a la entrada y a la salida. Correcto, bueno, reducimos el circuito, entonces nos va a quedar un solo capacitor que va a ser la suma de los dos, pero suma inversa. Bien, acá seguimos teniendo entonces 1,5 volts. Y acá tendríamos la capacidad equivalente. Vamos a hacer la cuenta entonces, fijémonos las capacidades, son de 0,1 picofaradio y el picofaradio equivale a 10 a la menos 12 faradios. Si lo expresamos en faradios sería 1 por 10 a la menos 13. Entonces acá tendríamos que sumar, C1 y C2 son iguales. Entonces nos quedaría 2 veces 1 sobre 1 por 10 a la menos 13 faradios. Todo a la menos 1. Que eso nos daría 5 por 10 a la menos 14 faradios. Bien. La carga, dijimos que la carga que va a tener cada capacitor es igual a la carga total, ¿sí? Porque es la que da la fuente y es la que va a circular por los dos capacitores. Por lo tanto, podríamos averiguar la carga total de la ecuación del capacitor. Entonces tendríamos que la carga total va a ser igual a la capacidad equivalente por el voltaje, ¿sí? Estamos hablando de en este esquema donde ya tengo la capacidad equivalente y habría un símil, un capacitor solo, ¿no? Entonces tendríamos la carga que tiene la asociación va a ser igual a la capacidad equivalente por el voltaje total. Reemplazamos entonces 5 por 10 a la menos 14 faradios por 1,5 volts. Perfecto, eso nos daría 7,5 por, vamos a borrar acá, 10 a la menos 14 y quedaría en coulomb la carga. Si lo quisiéramos expresar en pico coulomb sería 0,075 pico coulomb. Bien, ahora nos faltaría saber la diferencia de potencial en cada uno de ellos, ¿sí? O sea que tendríamos que poner un voltímetro acá para medir cuál es la diferencia de potencial.
bueno, analíticamente, ¿cómo sería? El voltaje AB, dijimos que era la suma de los dos. Podremos calcular directamente el voltaje en 1, por ejemplo. Bueno, voltaje en 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la carga en 1 sobre la capacidad 1. La carga en 1, dijimos que era igual a la carga total, que la calculamos aquí. O sea que sería 7,5 por 10 a la menos 14 dividido la capacidad 1, que es de 1 por 10 a la menos 13 faradios. Esto lo vamos a borrar. Así podemos poner el resultado. Bien, el voltaje 1 entonces nos daría 0,75 coulomb sobre faradio, entonces volts. Vemos que es la mitad del voltaje total. ¿Por qué? Porque son iguales los capacitores. Si no fueran iguales de capacitancia, entonces daría distinto voltaje. En este caso, esto también va a ser igual al voltaje en 2 porque tiene la misma capacidad y tiene la misma carga. Bien. Por último, vamos a agregar algo más al enunciado. Vamos a averiguar también la energía que almacenan, ¿sí? Vamos a averiguar la energía almacenada en esta asociación. Bien, entonces, U es igual, U lo vamos a llamar a la energía, ¿sí? Va a ser igual a 1/2 de la carga total por el voltaje total. Eso nos daría entonces 1/2 por la carga, 7,5 por 10 a la menos 14, por el voltaje total. Bien. El resultado sería 5,62 por 10 a la menos 14, y la unidad, tenemos coulomb por volt, que es joule. Bien, vamos a hacer una salvedad acá. La energía que almacena los capacitores es la mitad de la energía que da la fuente. O sea que la fuente daría el doble de esto. Si yo tuviera que calcular la energía que nos da la fuente, sería Q por B. Y en este caso daría el doble de esto, que sería 1,75 por 10 a la menos 13 joule. Pero los capacitores toman la mitad de eso, lo demás se disipa en las resistencias. Muy bien. Bueno, ya ahí quedaría terminada la parte de serie. Ahora vamos a hacer lo mismo para la asociación en paralelo. Bien, entonces, ya lo tenemos graficado. Vamos a averiguar la capacidad equivalente. La capacidad equivalente va a ser ahora la suma directa de las dos capacidades. O sea, capacidad 1 más capacidad 2. Quiere decir que, como son iguales las capacidades, nos va a quedar 2 veces 1 por 10 a la menos 13 faradios. Bueno. Vamos a poner acá para diferenciarlo. O sea, 2 por 10 a la menos 13 faradios. Bueno, ya tenemos la capacidad equivalente. ¿Qué pasa en paralelo? En paralelo los voltajes son iguales. O sea, este era el voltaje de la fuente, B a B es igual a B. Y tenemos que B a B igual a B en 1, a la caída en 1 del capacitar 1 más igual a la caída en potencial del capacitor 2. Ahora, las cargas no siempre son iguales cuando están en paralelo. Eso depende de la capacidad que tengan, ¿sí? En este caso, como las capacidades son iguales, las cargas van a ser iguales.
Pero acuérdense que no siempre. Si cambia la capacidad, se almacena distinto en cada uno. Lo que es igual es el voltaje, a diferencia de los capacitores en serie. Bien, vamos entonces a calcular las cargas, ¿sí? Ya tenemos entonces el voltaje en 1, tenemos la capacidad en 1, podríamos calcular la carga en 1. La carga en 1, ¿a qué va a ser igual? A la capacidad 1 por el voltaje. Ponemos directamente V porque ya dijimos que eran iguales. Bien, capacidad en 1 sería 1 por 10 a la menos 13 faradios por el voltaje que era de 1,5 volts. Bien, realizamos la cuenta, entonces esto nos va a dar 1,5 por 10 a la menos 13 coulomb. Bien, y eso también va a ser igual a la carga en 2, porque C1 es igual a C2 y el voltaje es el mismo, entonces carga en 2 también es 1,5 por 10 a la menos 13 coulomb. Y entonces la carga total va a ser la suma de las dos cargas. O sea que va a ser Q1 más Q2, o lo que es lo mismo 2 veces 1,5 por 10 a la menos 13. Podemos multiplicar por 2 acá porque en realidad son capacitores idénticos. A la menos 13, yo puse a la menos 3, perdón. Vamos a poner acá entonces. Ahí está. Bien, ya tenemos la carga total, que también la podíamos haber calculado con la capacidad equivalente por el voltaje. Otra forma sería, entonces, Q total es igual a la capacidad equivalente por el voltaje, y daría exactamente igual. Bueno, ¿qué más nos falta? Solamente lo que agregamos nosotros al enunciado, que era calcular la energía que se almacena. Bien, entonces U va a ser igual a 1/2 por la carga, vamos a poner la carga total, por el voltaje total. Bien, entonces 1/2 por, vamos a correr esto para el otro lado, 1/2 por la carga total, que es de 3 por 10 a la menos 13 coulomb, por el voltaje total, que es 1,5 volts. A ver, entonces nos daría 2 por 2,25 por 10 a la menos 13, y energía coulomb por volt, joule. Recordemos que esto es lo que almacenan los capacitores, pero la fuente en realidad da el doble de esto. Es 4,5 por 10 a la menos 13 joule. Porque la ecuación sería Q total por V para U. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mirar en un simulador, el de PET Colorado, a ver si nos da igual. Bueno, y tenemos, vamos a ir a la serie primero. Acá están conectados en serie, tenemos las capacidades, el voltaje, y nos dice que la capacidad equivalente es de 0,5 por 10 a la menos 13 faradios, que es lo mismo que decir 5 por 10 a la menos 14, que era lo que nos daba el ejercicio. Fíjense, capacidad equivalente en serie 5 por 10 a la menos 14. Correcto. Bien, ¿esto qué nos da? Esto nos da la carga, 0,75 por 10 a la menos 13. La carga es 7,5 por 10 a la menos 14, es lo mismo. ¿Sí? Está expresado de otra, con los decimales distintos. Y la energía, 0,56 por 10 a la menos 13. Acá tenemos 5,62 por 10 a la menos 14. Es lo mismo, ¿sí? Bien.
podríamos verificar a ver los voltajes. Vamos a ver cada capacitor. Qué voltaje tiene, y habíamos dicho que era la mitad, ¿sí? 0,75 volts. Bien, ahora esto vamos a hacerlo en paralelo. Bien, acá están en paralelo, vamos a correr el voltímetro. Bueno, cuando están en paralelo, entonces tenemos que la capacidad es 2 por 10 a la menos 13, 2 por 10 a la menos 13, ¿sí? La carga nos había dado 1,5 por 10 a la menos 13 para cada uno de ellos, o sea que la suma sería 3 por 10 a la menos 13. Y la energía 2,25 por 10 a la menos 13. El voltaje, a ver, en cada uno tendría que ser igual, al revés, estoy poniendo los electrodos, las pinzas, ahí está, 1,5, ¿sí? Y también para el otro capacitor, 1,5, ahí estamos, lo mismo que estábamos diciendo acá. Bien, bueno, entonces usen ese simulador como para verificar los ejercicios, que es una buena opción. Nos vemos en otro ejercicio, espero hayan entendido.